tardes a todos, bienvenidos a Proyecto Argentina. ¿Cómo va? 5 minutos pasaron de las 13 horas, casi puntuales. Y bueno, hoy es un programa muy especial. Tenemos otras personas en el programa. Ahí está Juanma. Buenas, ¿cómo les Damián va? se nos fue de viaje, cual Milei. Y bueno, tenemos una invitada especial. Hola, Caro. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para los que no la conocen, Caro es subse de la mujer del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ya sos secretaria de la mujer del PRO? Recientemente asumida. Recientemente asumida. Orgullosa y recientemente asumida. Felicitaciones. Felicitaciones. Así que bueno, además sos licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales y magíster en Políticas Públicas. Y hace muy poquito también estás a full, laburando un montón de temas. Presentaste un libro, Un llamado a la acción, que lo tenemos. A ver si lo podemos mostrar a cámara. Acá está. Primer libro. ¿Primer libro? Un sueño. ¿Ya plantaste un árbol? Tuve una ¿Tuviste hija. Una hija. Martina. Y escribiste un libro. Bueno, ya estamos hechas. entonces. No, esto recién empieza. No. ¿Querés contarnos un poco de qué trata el libro? Un llamado a la acción, una necesidad de volcar en palabras una visión. Veía a la Argentina más desigual, más violenta, más pobre y con más consumo que hace 20 años atrás. Y la pregunta que se hace el libro fue: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué hicimos mal o qué no supimos hacer bien? Y qué responsabilidad tenía el Estado ante esa desigualdad creciente, esa violencia creciente y sobre todo el aumento del narco y el consumo de sustancias. Y solamente en la juventud identificar que se triplicó el consumo de sustancias en la última década en cocaína. Digo, hay algo de esto que se está rompiendo todo y estamos llegando tardísimo. Y el llamado a la acción es, bueno, mover las estanterías para decir, bueno, a qué pedazo de responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros. Yo nací en la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, una provincia que está completamente atravesada por este flagelo. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, la mitad de mi vida en Venado Tuerto y la mitad de mi vida en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un tema, ya hablaremos de eso. Ese tema lo vamos a tocar. Lo vamos a hablar, pero el 2001, que fue mi llamado a la acción. ¿Sí? El 2001, que a muchos jóvenes dirigentes hoy del PRO nos movilizó aquel 2001, y yo vivía en el barrio La Carne, en Venado Tuerto. El barrio La Carne, en Venado Tuerto, siempre digo cuando... Contanos para los que somos muy porteños. Muy porteños. Yo peco de porteña, lo digo siempre. Es como acá. Así que contanos. Es un barrio, pero un barrio Fonavi, donde las dos plazas, al frente de mi casa había 2 manzanas enteras peladas y era que se habían comido la mitad de las casas, ¿no? Había ya un barrio que había nacido desde un lugar donde ya en la gestación estaba podrida la cosa. Pero después cuando apareció el Paco, el primer lugar que aparece en Venado aparece en este barrio. Cuando había, yo digo, un lío en el centro y el que se mandó la macana anda a encontrarlo dentro del barrio. Claro. Convivía con situaciones de consumo y de prostitución en mi cuadra todos los días. Y en esa Argentina del 2001, antes en mi ciudad dejaba estacionada la bicicleta en la vereda y nadie se le ocurría tocarte la bicicleta. Y en el 2001 la bicicleta me la robaron. Y empiezan a pasar cosas que antes no pasaban. Y esa Argentina se rompió. Y cuando se rompe esa Argentina yo tenía 14 años. Y conviví toda mi adolescencia con eso. Mi mamá es docente, una gran inspiración del libro, de quien la invité también a escribir. Ella es maestra jubilada y era docente turno mañana y turno tarde. Somos 3 hermanos, había que mantener. Mi papá era camionero. Y en esa Argentina hace un tercer turno. O sea, trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Y en ese tercer turno de trabajo como docente, que tiene que sumar en el 2001, mientras yo iba al trueque con mi abuela, porque todo eso nos iba pasando, mi papá criaba pollo en el patio de casa, todo eso iba pasando al mismo tiempo en el 2001. Cerquita hay una laguna de Venado que se llama La Picasa, y a una Argentina que no había que comer, inundó La Picasa, y había pescado para todos. Entonces digo, todas esas cosas nos iban pasando al medio, quienes teníamos esa sensibilidad social de lo que pasaba. No faltaba comida, pero había que ir a buscarla, sí faltaba también, ¿no? Pero aparece toda una nueva cosmovisión social, una nueva forma de un llamado a la dirigencia de que el que se vayan todos. Y en ese que se vayan todos, bueno, mi mamá entra en este tercer turno de colegio en la nocturna, que era un colegio para personas adultas que no habían terminado la primaria, pero que estaban además atravesados por una fuerte vulnerabilidad social. Entonces las sobremesas, cuando ella llegaba a las 9 de la noche a casa, mi papá era el que había cocinado, habían invertido los roles ahí, y era, bueno, hoy Pirulo no encontraba el trapo con el que limpiamos el pizarrón, ¿se acuerdan? El pizarrón de tiza. Sí. Y el trapo era porque el trapo amarillo lo había llenado de nafta, que le había robado la moto de alguno para drogarse en el baño. Otro que desapareció la billetera de alguien, pero no le podías revisar la mochila porque no se pueden revisar las mochilas. El otro que las cubiertas del auto con el que iban a trabajar le rompieron la cubierta porque no había puesto la nota
que tenía que poner. Pero también estaban las buenas noticias. Un señor de 72 años ese año había sido el abanderado. O mi mamá le enseñaba a contar que ese año no cumplía 15 el año, cumplía 14 y le contaba las velitas. O cómo funcionaba una cloaca. Que tal vez esa comida de las 6 de la tarde, ese mate cocido con el pan que había hecho mi viejo, era lo primero que comían el día esos chicos que llegaban. Todo eso durante el 2001, el 2002, el 2003 y el 2004, hasta que terminó mi colegio secundario, eran nuestras sobremesas de todos los días. Claro. Eran abuelos que habían violado a sus nietas, entonces mi mamá terminaba en la fiscalía, se daba cuenta, estar frente al aula para ella significaba ser el Estado. Para esos alumnos que están atravesados por diferentes tipos de violencias, de consumos, de delitos, ella era el Estado. Y ahí hay un puente entre ese 2001 y el 2023. En el 2001 era una mamá que a mi vieja le dijo, por favor, señor, Silvia, téngamelo adentro porque por lo menos esas 3 horas que está en el aula no consume y no me lo matan. Esa frase me quedó para siempre. El 25 de noviembre del 2022, yo en ese momento era la directora general de la mujer en el gobierno de la ciudad, trabajaba en el Elefante Blanco, de Ciudad Oculta, y salimos a recorrer y a entregar folletos sobre la línea 144 y difundir sobre los canales que tenemos de asistencia en situaciones de violencia. Vamos a un comedor cerquita y una mamá cocinera, 7 hijos, dice, y bueno, ¿yo qué hago con este papelito? ¿Y qué pasa cuando es tu hijo? El que te pega, el que te roba, el que te maltrata. Tiene 15 años. Y yo no sé qué hace, pero se va a la noche, no sé dónde saca plata, pero estoy seguro que consume, pero que además vende. Y ahí, todo el recursero que tenía en el cerebro era cero. Y en ese momento, así como mi vieja en ese momento en el aula, el Estado era ella, Claro. el Estado era yo ahí. Claro. Éramos nosotros. Y ahí dije, ¿qué hacemos con un pibe que consume, que vende, que roba, que le pega a su madre, que es menor? ¿Lo metemos en cana? Una de las preguntas que nos hacía es violencia intrafamiliar, pero ¿cómo trabajamos porque la solución tampoco es punitiva, pero está atravesada por toda esta violencia, todo el consumo, toda esa situación que cada una de las personas que vos tocas en los barrios, te vas a encontrar con esa realidad de violencia y de consumo. Tenemos que llegar antes. Entonces el llamado a la acción es, tenemos la obligación y la responsabilidad de llegar antes, porque si la respuesta solamente es el Código Penal y si la respuesta solamente es la internación, cuando el pibe ya está completamente roto, llegamos tardísimo. Primero llegamos tarde porque esa vida está fuertemente dolida. Llegamos tarde porque es más caro que prevenir, curar. Obvio. Entonces, el llamado a la acción es, lleguemos antes. Entre una situación de violencia de género, un nivel de riesgo bajo, es mucho más fácil que acompañar, que salir adelante, que emprender, que una situación de riesgo altísimo. Una situación de riesgo más bajo, que es con acompañamiento terapéutico, con grupo. Una situación de riesgo alto, tenés mínimo 5 consignas policiales por víctima, tobillera, juicio, penalistas. El esquema incluso hasta ineficiente del Estado de llegar más tarde. Entonces, el libro lo que dice es un llamado a la acción, es llegar antes con más dispositivos deportivos, con más escuela, que el pibe esté en la escuela. Llegar antes es eso. Todo el libro está pensado principalmente para la población joven y está atravesado en 4 secciones. Además del libro, que tiene un objetivo que es puramente difusión, hay poquitos ejemplares Yo lo leí, te voy a interrumpir un toque sin Caro, lo leí, está muy bueno y lo que te comentaba antes de empezar el programa es que es casi un libro de estudio, porque tiene mucho dato, mucho análisis, ejemplos de otros países. El objetivo es específicamente educación y de difusión, pensado para escuelas, para espacios comunitarios, para gobiernos locales, para gobiernos municipales, provinciales. La idea, lo que busca no es un libro teórico, es un libro que tiene diagnóstico y evidencia, pero está basado en testimonios del territorio. Primero en el testimonio de mi propia vida, ese llamado a la acción personal. No, yo no hablo de una caja de zapatos, hablo del barrio de la carne de Venado Tuerto. Hablo de mi vieja que venía con el testimonio a casa, hablo de acompañar a mi hija a la fiscalía, no hablo desde afuera de lo que nos pasó como familia, como parte del engranaje de esa Argentina del 2001. Hablo como profesional, como politóloga, me hago las preguntas como pensadora, como mujer política. Obvio. Me hago las preguntas de qué pasa si les pasa lo mismo a las mujeres que a los varones. Me hago esa pregunta con perspectiva de género, porque mi formación inevitablemente me hago esa pregunta. ¿Cuán diferenciado es el impacto de esto en las mujeres y en los varones? ¿Qué distinto hay cuando es una niña la que es parte de las redes criminales que cuando es un niño? ¿Cómo se juega eso? Ahora, el libro describe mucho eso y decías, ¿es muy educativo? Sí.
Hay una web del libro, se llama llamadolaacción.com.ar. Pueden descargarlo en forma gratuita, pero también por sección. Y el libro está distribuido en 4 secciones. En la primera sección es sobre la maternidad atravesadas por consumo problemático y niños que nacen con síndrome de abstinencia. A veces dicen, ¿qué lo llevó a consumir a este chico? Nacer. Nacer en un vientre que ya tenía consumo la madre. Claro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué políticas ya existen? ¿Qué hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué no hay en otros lugares? ¿Qué otras experiencias en el mundo están funcionando? Entonces el libro se pregunta eso. Primero plantea el problema desde qué nacen esos chicos. No hay que esperar que tengan 12 años para que se empiecen a entrar. Desde que nacen, ya nacen con síndrome de abstinencia. ¿Lo leí en un libro eso? No. Con un grupo de mujeres, allá por el 2014, éramos voluntarias. Fuimos a la maternidad Sardá. Y recuerdo que una de las voluntarias de la maternidad Sardá, habíamos llevado donaciones. Me dijo, no, lo que nos está pasando en el último tiempo y cada vez más es niños que ya nacen con abstinencia. Yo era una chica, tenía 20 y pico de años, me encontraba con esa realidad hace 11 años atrás. Dije, está todo roto. Entonces el libro no arranca desde la teoría, arranca de encontrarme directamente, físicamente a la maternidad Sardá con esa voluntaria que dijo, nos está pasando esto. La Ciudad de Buenos Aires crea dentro del Hospital Fernández una unidad específica para acompañamiento a mamás embarazadas y puerperias con consumo, y es una experiencia muy interesante que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Existe un proyecto similar, que es el proyecto Horizons en Estados Unidos, que también no solo muestra, es mucho, o sea, cuán eficiente es acompañar a esa mamá. Si estuviera expuesta al delito, es 100% no reincidente, o sea, no va a reincidir, ese niño va a crecer bien y esa mujer va a lograr hasta un 77%, dice el proyecto, en inserción laboral, y además le ahorra al Estado solamente por año $3 millones. O sea, llegamos antes, acompañamos a mamá, acompañamos a ese niño. Muchas veces lo que pasa con el consumo de las mujeres es el terror de que le saquen los chicos. El gran estigma que hay sobre esa mamá, que decir que está consumiendo, es que le saquen la tenencia a los chicos. Digo, ¿cómo podemos hacer para acompañar eso? Por eso los gabinetes no tienen que ser solamente de salud, sino interdisciplinarios con trabajadoras sociales, psicólogas, especialistas en crianza. Bueno, ese es el primer capítulo, hablar desde que nace ese niño con síndrome de abstinencia, cómo acompañamos a esa mamá, cómo acompañamos a esa familia, cómo acompañamos a ese niño. El segundo capítulo está enfocado, es un diagnóstico. Hace un diagnóstico con el último informe de Argentina de drogas. En el 2022 se publica el último informe. En el 2017, durante el gobierno de Mauricio, se hace el primer informe de prevalencia de violencias. El segundo ahora, el 2022. Y hace un comparado a nivel nacional con el internacional. ¿Cuánto mejor o peor estamos? Estamos peor. Y en ese estamos peor, puedo estar todo el día hablando de esto, pero sí, los datos más importantes. Puedo estar todo el programa. Todo el programa. Para eso estamos. Los datos más importantes de este cuánto peor estamos, es que lamentablemente las brechas de género, como saben en Argentina, no se cierran, ¿no? Estamos en la tasa de empleo, en tasa de todo, de participación en lugares de poder, que no hay mujeres en la corte, y así puedo estar todo el día. Hay un montón de brechas que no logramos cerrar todavía. De a Porque poquito algunas se empeoran, claro. se ensanchan. La de pobreza, por supuesto. Hay una brecha que estamos siendo súper exitosos, que es la de consumo. Las mujeres, a pesar que todavía consumen menos, estamos consumiendo cada vez más, en forma más acelerada. Y claro, entonces digo, paremos la pelota, ¿qué hacemos con esto? Y están mucho más expuestas a lo que es psicofármacos y todo lo que son las drogas, la automedicación con el abuso de drogas de tranquilizantes. Bueno, y no le estamos hablando solamente a la población de vulnerabilidad social, estamos hablando a todas las mujeres. No hay que mirar solamente esta problemática asociada a la pobreza o a la criminalidad o al delito, sino a una realidad que es transversal a todas las escalas sociales y a toda la comunidad. Entonces el segundo capítulo, hay un diagnóstico muy acabado sobre dónde estamos, cómo estamos. Entre los principales titulares, las mujeres están consumiendo más. Sobre las brechas de acceso a tratamiento, a pesar de que están consumiendo más las mujeres, de cada 10 centros de tratamiento, 9 son para varones y 1 solo es para mujeres. Solamente el año pasado, el 66% de las mujeres que quisieron tocar alguna de las puertas para recibir tratamiento no pudo acceder a servicio de tratamiento en Argentina. Eso es gravísimo. Que haya mujeres que hayan tocado las puertas para pedir ayuda, de que le digan, no te podemos ayudar porque no hay para mujeres. En la ciudad tenemos una buena noticia, que tenemos 2 espacios, uno ambulatorio y uno residencial. El ambulatorio significa que ellas van de lunes a viernes, están durante toda la mañana y tienen espacios de cuidado. Porque el gran tema es cómo sostener un tratamiento que sea con los niños. Entonces hay un espacio para ellas y hay un espacio para los chiquitos también. Así ella puede sostener el tratamiento
y está tranquila que los chicos están cuidados y además están siendo acompañados por profesionales que saben perfectamente lo que está expuesta su mamá. Y hay otro residencial para los casos de internación. No es la realidad de todo el país. No es la No. realidad de todo el país. Entonces también tenemos que pensar, el libro lo que busca es elegir ejemplos de algunas políticas públicas que ya están sucediendo para ver cómo las podemos multiplicar, replicar, invertir en esas políticas públicas. Y digo, como espacio también, y ahora me pongo el sombrero más político, es contar más esto que hacemos, ¿no? Contar muchísimo más que hay respuestas y que estamos trabajando todos los días para esto y eh, cuánto aporta también la ciudad en esta, así como el ejemplo de la unidad de toxicología para embarazadas, estos espacios ambulatorios con espacios de cuidado. Bueno, eso está pasando en la ciudad. Creo que somos en muchos, porque todavía hay mucho para hacer, pero que en muchas situaciones podemos contar experiencia recorrida y de inversión del Estado en la respuesta a esta problemática. Después, entre el 2017 y entre el 2010 y el 2022, lo que demuestra el Informe Mundial de Drogas, y es igual que en Argentina, que aumentó un 26% el consumo de droga ilícita en el mundo. Es un montón. Y que se triplicó el consumo de cocaína en jóvenes. Eso es un montón. Eso es un montón. Hay una sociedad que está doliente ahí. Hay algo que estamos haciendo recontra mal. Y sobre el consumo de jóvenes, también hay una comparación de ese informe mundial, el informe local y el informe nacional, el informe local de la Ciudad de Buenos Aires. En la última encuesta del año pasado sobre quiénes son las personas que solicitaron tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires, en casi el 70% de los casos de las personas que pidieron asistencia en la ciudad, la mayoría varones, pero todos, o sea, en el 70% de los casos afirman haber consumido por primera vez alguna droga ilícita entre los 12 y los 17 años. Es durísimo. Eso es durísimo. Muy temprano. Es muy temprano. Que las personas que hoy ya adultas, que requieren tratamiento porque están muy mal, dicen haber afirmado en un 70% que arrancaron en esa edad tan chiquititos, el libro apunta a eso, a prevenir, porque tenemos que llegar a los 12 años, no tenemos que llegar a los 50. Claro. Lleguemos a los 50 si no nos queda otra, pero tratemos de trabajar hoy más que nunca en llegar desde la más temprana edad. Pero bueno, es invertir en una infraestructura que es social, que es deportiva, que es escolar, y para evitar que la solución final sea si meto en cana a un pibe de 12 años o meto en cana a un pibe de 13 años. Tal cual. Y también nos hacemos esa pregunta, porque en el 2022 había parte de esa visión, digo, quiero dejar por escrito esto. Así como ahora después vamos a hablar de tema de trata, de violencias, y digo, quiero dejar por escrito lo que pienso a partir de esto de la baja de imputabilidad y qué medidas alternativas a la libertad hay que no sean la cárcel. Mi hija tiene 14 años, ¿no? Es difícil pensar eso. Ya adolescente. Ya adolescente, la Martu. ¿Qué hacemos? Ese pibe no tiene que tener un poli enfrente, tiene que tener un docente, tiene que poner de profes, tenemos que Todo lo que invertir. hay que hacer antes. Todo lo que hay que hacer antes. Para evitar Hay que que eso sostenerlos llegue. en la escuela, pero cuando finalmente comete un delito grave, digo, homicidio, cuando comete un delito de venta de droga, amenaza con arma blanca, delitos graves, ¿qué hacemos con ese pibe? ¿Lo metemos en cana? Claro, no es la solución. Bueno, no, porque sale pensemos medidas alternativas que puedan. Sí. Ahora, no, que se quede con la familia. ¿Qué familia? Por ahí el padre está preso, Claro. por ahí la mamá la mataron, la mamá está en contexto de consumo. Digo, ¿a qué familia también va a volver? No, y también los amigos por ahí están en la misma. Están en la misma, entonces, ¿a dónde va a volver? Al mismo lugar del que cayó. Entonces, pensar qué otras alternativas psicosocioeducativas, alternativas a la libertad, pero en contexto de custodio, pueden generarse para acompañar esa adolescencia y juventud con gabinetes interdisciplinarios enfocados precisamente en la educación. Yo creo que hay algo del libro permanentemente que insiste en la necesidad de la educación. Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de la educación, estoy convencida. Y ahí me da puente para el tercer capítulo, la tercera sección del libro, que yo la llamo Desde la trinchera, porque el primero era más enfocado en salud, en maternidad, en embarazo y contexto de consumo, el segundo en el diagnóstico, con estos datos terribles. El tercero, le fuimos a preguntar a qué otros actores comunitarios, además de las responsabilidades estatales, existen hoy acompañando estas historias de vida. Y fuimos a un cura, que es el cura del barrio 31, que tiene a cargo los hogares de Cristo, ahí en la 31, pero ellos como engranaje desde un lugar desde la iglesia. A Karina, que es hija de la fundadora de Madres del Paco. A mi vieja, a esa docente que me inspiró a escribir este libro,
Y Andrés Olivera, que él había atravesado, bueno, había consumido durante toda su vida y pudo salir adelante y hoy tiene un programa de radio donde le da voz a esto y donde trabaja permanentemente en la promoción y en la prevención para que menos chicos caigan y los que están ahí sepan a dónde pueden ¿Qué mano pedir puede ayuda, levantar? qué mano puede levantar. Algo común en todos los testimonios era, a todos les preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué creían que había pasado esto, ¿no? ¿Por Sí. qué una persona... Y en las realidades, porque más se enfoca más en situación de vulnerabilidad social, en las realidades que ellos habían acompañado, hablaban en el caso del padre Nacho y Karina, de la falta de familia, la orfandad. Mi vieja le dio una vuelta de tuerca a eso, dijo, y familia no es la familia, dijo lo mismo, no, también no había familia. Y no hablo de familia tipo, hablo de que no había alguien que los viera, alguien que te vea. Una red de contención. Sí, porque Alguien que te registre tu vas al existencia, que te mire a los ojos y te dice, Tal hola, cual. si no tenés familia biológica, ¿cuál es tu amigos están en la sueño? misma. ¿Cómo te llamas? Claro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? Es Pascua. ¿Tenés huevito de Pascua? ¿Se viene Navidad? Claro. ¿Tenés un regalo en el arbolito? Claro. ¿Alguien pensó en qué te gustaría que seas? Eso, que la falta de familia es alguien que te vea. A mí me recontramovilizó eso, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces caminamos por la calle? Y hay personas en situación de calle y pasamos de largo. Si no nos conmueve eso, estamos rotísimos. Entonces digo, es alguien que te vea es alguien que frene y te pregunte cómo estás, qué necesitas. Cuando eso desaparece, hay algo de un proyecto de sueño, de vida que no está. Y ellos desde distintos lugares recogen, ¿no? Cómo acompañan a chicos, a grandes, a mujeres, a mamás, desde los diferentes lugares. En el caso vuelvo a este tema de la educación, digo, mami, ¿te animás a escribir un...? No, pero yo no puedo escribir eso, Caro, mami, 35 años docente, Claro, puedes hacer claro. cualquier cosa. Es docente, Se sabe psicóloga, todo, abogada, claro, hace todo. todo. Digamos, 35 años delante de aulas, le dio clases más de la mitad de Nodo Tuerto. Puedes escribir cualquier cosa. El capítulo de mi vieja se llama Mi nombre es Silvia. Me encanta. Podría haber sido Sí, una historia. cualquier cosa. Claro. Mi nombre es Silvia. Dije, está bien. Y me llamo Silvia. Yo no sabía que se llamaba Silvia mi mamá. O sea, me enteré a partir de este libro. Mira. ¿Y por qué? Porque Silvia era el nombre de la maestra de mi abuela de sexto grado. Mi abuela era un pueblo, un paraje rural del norte de la provincia de Buenos Aires, de Iriarte, y vino a terminar sexto grado a Buenos Aires. Era hasta cuarto grado. Entonces se vino a Buenos Aires a terminar sexto grado, que era lo máximo que se podía hacer. Y su maestra de sexto grado se llamaba Silvia, y en homenaje a esa maestra le puso a su hija mujer, su única hija mujer, el nombre de aquella maestra. Y me emociona porque en ese momento, dice mi vieja, la educación era un valor. Y la escuela era donde pasaba todo. Y donde estaba la oportunidad realmente de esa movilidad social. Ese futuro de movilidad social era la única oportunidad de la escuela. Y el libro lo que dice es, la movilidad social con el avance narco, sobre todo en los barrios, es una ficción. La única realidad, si no hacemos algo, es la muerte. Entonces aquella movilidad social que era una esperanza, cuando a mi vieja le pusieron de nombre Silvia, ya por la década del 60, la de mi hijo el doctor, la de los que venimos a soñar, muchas veces, en este caso de Santa Fe a Buenos Aires, para tener una carrera. Esa movilidad social, que hoy parece más una ficción que una realidad, es un poco lo que busca esto, ¿no? Volver a qué oportunidades hay en movilidad social cuando salís a la calle y no sabes si volvés, cuando tu vida vale menos que un celular, cuando todo está listo para que pase lo peor. Entonces, en un barrio donde no está el Estado, avanza el narco. Y hay dos formas, hay mil, no, es largo, ¿no? Pero está la lucha contra el narcotráfico, la frontera, el rol de las fuerzas federales, todo lo que tenemos que hacer. Piensen que el 100% de la cocaína del mundo se produce en nuestro continente. ¿Qué decís? Sí. Solamente en Estados Unidos el año pasado murieron 50.000 personas por fentanilo. Ya empieza a haber esto también en nuestro país. Sí, hace poco descubrieron que, sí, creo que en Chacarita empezaron a descubrir fentanilo. Y derivados. Y es terrible, los videos son terribles. Parecen zombies. Eso, piensen que solamente en el último informe de UNODC, que es la Agencia de Drogas y el Crimen de Naciones Unidas, hubo un aumento del 30% de tránsito de droga en el continente, pero el 100% se consume, se fabrica en nuestro continente. Después se distribuye a Estados Unidos, Europa y a otros lugares, pero pasa acá.
Y Argentina es parte de América Latina, no somos una Obvio. isla aparte, estamos en el mismo continente. Y en ese mismo continente pasa todo esto. Y si no Obvio. trabajamos ya, hay una lucha macro de frontera, de un Estado fuerte y organizado frente al crimen organizado. Necesitamos un Estado que esté organizado y no desorganizado, la Totalmente. coordinación institucional y las decisiones y las leyes, todo eso es una parte. Pero la otra parte es trabajar en el narcomenudeo, es trabajar en la prevención, es trabajar Obvio. en ese metro cuadrado que tenemos en cada uno de nuestros gobiernos locales. Pero se van en conjunto, no es una o la otra. Hay una dimensión que es el trabajo, la lucha contra el narcotráfico a nivel macro, y en la responsabilidad, sobre todo en el marco de las fronteras, y hay otra que tiene que ver a que se nos juegan cada una de nuestras comunidades, pero que van en paralelo. Y tenemos que estar capacitados para esto. Nosotros tenemos que formarnos también como dirigentes para conocer de esta realidad. A mí me preguntaron allá por el 2023 cuáles eran para mí los temas que se ponían en juego en la campaña del 2023, ¿no? Como Sí, dirigente sí. política. Y yo dije, Estado narco. ¿Cómo? Sí. Sí. Y vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que está en juego? Es esa, es la decisión. ¿Para dónde íbamos? Y para mí, nuestra propuesta, Juntos por el Cambio, era la mejor propuesta para enfrentar esa realidad ascendente, no lo digo yo, lo dice la evidencia, que se estaba jugando en nuestro país y en el continente. Y estaba convencida que teníamos los mejores dirigentes, los mejores cuadros políticos para hacer frente a esa realidad. No, perdimos, salimos terceros. Sí, pero bueno, pero tenemos... tenemos parte. Te sumo a esto que decías, que o sea, me encanta esta conversación que estamos teniendo, creo que no sé, me está volando la cabeza y digo un montón de preguntas que también te quiero hacer, pero en esto que decías, bueno, creo que el tema de la campaña anterior era el Estado narco. Bueno, el ministro de Seguridad de la Nación anterior dijo que en Rosario habían perdido la lucha contra el narcotráfico y abandonó la ciudad. Totalmente. Esas son las realidades imperdonables. Sí. Esas son las cuestiones, bueno, de hecho, por eso perdieron también, ¿no? Bueno, y Sí. Massa, ex Claro. candidato, intendente de Tigre, Obvio. y después Tigre ya sabemos todo lo En que se dice. Rosario solamente, solo en Rosario, en la ciudad de Rosario, solamente en el 2023, 39 bebés y niños fueron asesinados por balas narco en enfrentamientos. Entonces, primero, no hay batalla que se pierde no hay ninguna batalla que no sea no está Sí, perdida. totalmente. Definitivamente recontra estamos para dar todas las batallas necesarias, porque si no, no haríamos política, nos dedicaríamos a hacer otra cosa. Si creíamos que las batallas estuvieran perdidas, no estaríamos de lunes a lunes Tal pensando, cual. juntándonos, craneando, haciendo cosas solidarias, políticas, y las que sean, Sí. para cambiar la Argentina. Imagínense si nuestros próceres dicen, no se puede cruzar los Andes. Así que bueno, Argentina Che, de baja la libertad, ya de baja está, la independencia. ya está, de baja todo, la esclavitud hay que Hace mucho seguirla, frío, hace frío, la verdad que no Sarmiento, da. ni idea de la educación, que sigan analfabetos. Si todas las batallas han estado sí, perdidas, no sé si se soñó la Argentina. Claro. Entonces, de vuelta, la Argentina hay que seguir soñándola y haciéndola. Sí. Y se hace con honestidad, con formación, con preparación, con investigación, con los pies en la tierra, en el territorio también, porque este libro es un ejemplo de una forma de pensar la política pública del territorio, de la academia y científicos, pura, maestras. Sí, de todos lados. Hay un poco de cada cosa que es como concibo y como nuestro espacio concibe el diseño de esa política pública. Es desde la cercanía, pero también enfocada en la gestión, que no quede solamente algo teórico. Sí. Acá el libro recoge son políticas públicas que están siendo implementadas, que por supuesto están para ser mejoradas, pero no nos quedamos solamente con el relato. Claro, en eso te quería hacer un doble clic en esto que decís, bueno, hablemos de la gestión, porque recién hablabas del 2001, el contexto sociopolítico, cómo te empezaste a involucrar y cómo pasaron 23 años y la situación hoy es peor. ¿Qué pasó en el medio? Digo, ¿nos faltó una vuelta de tuerca? El como kirchnerismo, no. sociedad? Sí, Y- además, Bueno, ¿no? pero Pero igual, pensá uno que se ríe, tuvimos- es joda, pero no. No, o sea, pero no, si de no. todos estos años, Claro. 4 años solamente gobernó nuestro partido y el resto lo gobernó una fuerza política, claramente hay algo que no está bien. Sobre todo cuando tuvimos ministros que estaban involucrados Sí. en casos narcos, o sea. Claro. En la época de Mauricio fueron presos los primeros intendentes y por narcotráfico, Sí. de procesados intendentes en contexto de trata de personas. Entonces ahí empiezan a pasar cosas enfocadas en la confianza que había en esta fuerza política que llegaba por primera vez a hacer gobierno.
Yo en ese momento era directora de políticas de género en el Ministerio de Seguridad. Era enero del 2016 y una marinera lloraba, tristísima, que había sido abusada, pero que tenía terror. Y llamaba porque tenía confianza que le íbamos a acompañar. Y a partir de ahí una decisión contundente bueno, un sumario, se expulsó a la persona, una investigación. Pero a partir fueron más de 3.400 denuncias que acompañamos a víctimas en todo el país de las 4 fuerzas. Y eso se genera cuando hay confianza del otro lado, cuando la respuesta no es que le mandas un mail o eso es una llamada del Estado y del otro lado no hay nada, Claro, sino del otro lado sí, hay un sí. compromiso real de acompañar a los delincuentes, a los criminales adentro y a la gente y a los servidores que puedan trabajar y cuidar a quienes nos cuidan. Esa mirada de acompañamiento. Y en la ciudad lo mismo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una impronta de resolver los problemas basados en evidencia, de pensar, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Es este. ¿Qué hacemos con esto? Hoy como datos, ¿no? Que tenemos, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de América Latina con la tasa más baja de femicidio. No es casualidad. Las políticas públicas salvan vidas. Yo me tatuaría todos los días eso, pero lo tengo en mi WhatsApp dice las políticas públicas salvan vidas. No es casualidad. Claro. No es que, ay, qué linda, porque Buenos Aires tiene el obelisco, tiene menos Claro, porque femicidio. está No. linda, Primero, estéticamente es claro. hermosa. Hay Porque gente que trabaja todos los días Todos para los que... días para que eso pase. Hay Exacto. decisiones. Nuestra fuerza policial está formada desde los cadetes en la agenda de violencias. Tenemos la línea 144 con terminal propia, detención propia, con trabajadoras de la ciudad que atienden las 24 horas. Si escriben al bote de la ciudad, también hay trabajadoras del gobierno de la ciudad que están del otro lado para acompañarte, asesorarte las 24 horas. Pero aparte de asesorarte y derivarte, cuando te das vuelta, tenés 15 centros integrales de la mujer. En cada comuna de la ciudad hay acompañamiento interdisciplinario con patrocinio jurídico. Pero que si además necesitan un refugio, hay 4 refugios, entonces las mujeres pueden ir a refugios. Y si además tenés terminalidad educativa, terminal secundaria, la agencia de aprendizaje a lo largo de la vida, las expo empleos barriales mujer, hay toda una oferta de oficio, de empleo, de educación. Las escuelas no cierran la ciudad de Buenos Aires. Nosotros fuimos como gobierno de la ciudad a la Corte Suprema para que nos abran las escuelas. Bueno, todo eso es parte, la agenda de las violencias y los crímenes extremos no son solamente policiales, principalmente es qué engranajes tiene todo el Estado para acompañar y prevenir ese tipo de situaciones. Porque todo eso tenemos menos tasa, ¿no? Porque no es casualidad. Claro. Las mujeres en la ciudad tienen una línea que funciona 24 horas con no más de 20 segundos, entre 20 y 28 segundos de espera. Llamado. Claro. Es muy poco. Entonces, la mujer llama, la atienden. Necesita un dispositivo, va a un SIM. Necesita patrocinio, tiene patrocinio en alimento, en régimen de visitas. Uno de los grandes temas era, bueno, sí, antes había patrocinio en la parte de violencia. Y ahora también tenemos patrocinio para los juicios por alimentos en los contextos de violencia de género. Solamente 7 de cada 10 juicios por alimentos se pagaban. Y tenemos ahora un patrocinio especializado para esas mujeres en contexto de violencia que además no reciben plata para darle comer a los pibes. Y por ese tipo está yendo a la cancha, se va de viaje al exterior y el pibe no tiene que comer. Y eso también lo implementamos para impedir el acceso a los estadios deportivos, por ejemplo, a deudores alimentarios. Mirá, no sabía. Claro. Entonces, era como el secreto de sus ojos. Así que lo hicimos también, lo que era el Tribuna Segura, que era que los prófugos de delitos no pudieran entrar. Bueno, tampoco los deudores alimentarios. Mirá. Hicimos un macheo con el régimen, entrecruce con el registro de deudores para decir, señor, mire, la verdad que hasta que usted no le pague a su hijo no puede entrar a la cancha. Porque yo recuerdo que cuando era chica tenía en el colegio un montón de casos de madres de amigas divorciadas que tenían que pagar todo ello porque... Todo. Bueno, eso se llama violencia económica. Totalmente. Porque aparte se utiliza eso para... Claro, obvio. Era re normal antes eso. Sigue Estaba siendo, normalizado. lamentablemente todavía sigue siendo, digo, todavía en el 70% de los casos no se cumple lo que dice el juez. Pero también hay que ¿no? repensar todos los esquemas de cuidado. Podemos estar horas hablando de esto. Sí. Pero ir hacia un modelo de corresponsabilidad del cuidado, cómo podemos hacer porque esas brechas de las que hablamos al comienzo, que se nos dan también en el acceso al empleo y al trabajo, nosotras las mujeres, ¿qué otra de las cosas tiene la ciudad? Nosotros medimos el tiempo, ¿cómo usamos el tiempo? Sí. Se llama encuesta de uso del tiempo, yo paso chivo de todo. Esa encuesta de uso del tiempo dice, bueno, ¿cómo usamos el tiempo la ciudad, las mujeres respecto a los varones? Y las mujeres, casi 6 horas por día las destinamos a tareas de cuidado. Tareas de cuidado. 3, si mi memoria no falla. Y esas tareas de cuidado significa traslado para ir al pediatra, para cuidar a padres, hermanos.
hijos, personas con discapacidad. Nos movemos distinto. ¿Cómo no? Porque aparte en forma simultánea las mujeres estamos cuidando, estamos cocinando y estamos conectadas a un Zoom trabajando. Claro. Las mujeres trabajamos más de 24 horas por día, se estima que estamos hasta 30 horas por día porque a la misma hora hacemos tareas simultáneas para poder cumplir con todo. También lo que se muestra en la encuesta de uso del tiempo es, esto es explotación laboral casi, porque tenemos, lo digo, Puede ser. ahí, claro. Puede ser. No me Se sorprende. reduce la brecha de acceso al empleo. Si estamos Sí. tenemos la brecha Obvio. de empleo más baja de Argentina, la brecha Ujú. que de 14,6 hoy, antes del 20, ahora cada vez más mujeres pueden acceder al Sí. empleo. Sin embargo, aumenta la tasa de tiempo en el cuidado. Entonces, trabajamos más en relación de dependencia, pero además trabajamos más en nuestra casa. Claro. O sea, trabajamos más, 100%, en todo, Básicamente. básicamente, Sí, sí, sí. para poder cubrir con todo. Bueno, tenemos que ir hacia un modelo de, primero, corresponsabilidad del cuidado, de cómo podemos dividir mejor las tareas, pero también de lo que conocemos como infraestructura del cuidado, cómo fortalecer la oferta que tenemos de cuidado para poder acompañar esas trayectorias laborales y profesionales de las mujeres. En la pandemia, el 25% de las mujeres interrumpió sus cursos, estudios que montón. estaba llevando adelante. Hicimos una encuesta muy grande y tuvieron que interrumpir sus formaciones académicas vinculado a las responsabilidades domésticas que exigió el momento de la pandemia. Todo eso requiere de personas, desde los gobiernos, que pensemos, con la sociedad civil, pero que pensemos cómo hacerle frente a eso. ¿Qué estamos haciendo hoy? Primero tenemos un mapa de cuidados. Hay más de 2.000 espacios de cuidados georreferenciados donde vos podés ver desde dónde estás, qué dispositivos tenés. La profesionalización del cuidado. Queremos que además las personas que cuidan infancias, personas que cuidan personas con discapacidad, personas que cuidan personas mayores, estén formadas y capacitadas. Si vos querés contratar una niñera, Claro. bueno, que sepa RCP, que sepa cómo preparar, higienizar las mamaderas, que sepa que esté formada. Pero siempre mujeres en eso. Hoy en es esos el roles. 98% de las personas en relación de dependencia De cuidado. de cuidados son mujeres y trabajadoras domésticas de casa Desde particular. niñeras, no sé. En el sistema de al frente salud es el los 70% comedores, mujeres. por eso, Entonces, enfermería, digo, enfermería. siempre mujeres. sí, el cuidado está feminizado. Bueno, tenemos que ver cómo podemos hacer para que... ¿Por qué? Porque obviamente es poco pago, es mal pago, y bueno, y es cultural. Entonces tenemos que Totalmente. profesionalizarlo para jerarquizarlo, para que esa mujer... el otro día tuve que explicar cómo era esto. Era, soy mamá, tengo un bebé, soy abogada. Ujú. Ese cuidado significa esto que te dicen que cambiabas plata, a ver, pero vas a trabajar y tenés que pagar una niñera en tu casa Sí. porque te sale la hora de la niñera, Claro. porque si monetizamos el cuidado, es caro. Claro, porque si vos por cada día que estás afuera de tu casa tenés que pagarlo, no es caro. Sale plata. Claro. Esa obvio, plata la estás asumiendo vos Obvio. Claro. en detrimento de tu propia carrera. Te lo estás ahorrando, pero a estás la a- vez no, porque tampoco ves Claro, los obvio. resultados profesionales. Claro, porque a lo largo de la vida vas a tener, después cuidaste 15 años, cuando salís al mercado laboral, Obvio. decís, ¿y ahora? Claro. Al mercado, al mundo laboral. ¿Y ahora? ¿El currículum? No, bueno, sí, trabajé toda la vida, cuidé 15 años, pero Claro. no Bueno, pasé el por... otro día justo estábamos hablando por un proyecto mucho de este tema y veíamos un gráfico que a mí me llamó un montón la atención que comparaba cómo se abría la brecha profesional cuando las mujeres tenían el primer hijo. Entonces venía la trayectoria profesional de los hombres y las mujeres más o menos parecida, los hombres un poquito arriba, pero más o menos igual, y comparaba Argentina, Hungría, Reino Unido, y me parece que un país más, no me acuerdo cuál era, no quiero mentir, cómo la de las mujeres caía cuando tenían el primer hijo y después, dependiendo de la política pública que tenía cada país, o volvían y seguían estando abajo, pero la retomaban, o esa brecha se ampliaba o continuaba de donde estaba abajo y nunca volvía a subir. Y ahí me traigo esto de lo de las políticas públicas Sí. que decías antes porque me parece que es como que dan no sé, el cuide de la cuestión, que es que lo que uno puede hacer desde el Estado, de verdad que cambia la trayectoria de un montón de cosas. Y hoy en la ciudad, traigo otro dato, tenemos un problema, o no, y es que la tasa de natalidad es muy baja, o sea, Es negativa. tenemos, claro, la tasa negativa. es 1,08 por mujer, es decir, que no llegamos a cubrir, digamos, nuestra deuda demográfica, para decirlo de alguna forma. Sí, pero igual yo creo que eso no va tanto por el lado de la mujer, va por ahí más por el lado de la sociedad. Digo, hoy ¿Qué incentivos tenés para desarrollar Claro. tu vida No sé, profesional? no sé, tal cual, o sea, no sé si creo, a ver, no, obviamente que las cosas son multicausales y no es que hay una cosa que haga, che, la gente tiene menos hijos. Va por un montón de lados.
también hay factores Bueno, económicos, nosotros tenemos todo. la encuesta y todas esas causas están todas Sí. tipificadas. La ciudad tiene una encuesta que es espectacular, la de natalidad. Búsquenla, está ahí y está toda esa multicausalidad está identificada, cuáles son todas esas dimensiones que desincentivan Claro. el crecimiento poblacional y también las desigualdades que hay, porque la ciudad no es una, la ciudad es un territorio, pero está Obvio. dividida por un montón de comunas, de barrios y de zonas. Y depende de qué zona, vas a tener oportunidades distintas, la Claro. natalidad es diferente. Entonces también cuando pensamos desde los roles que tenemos, las políticas públicas no es solamente pensarla con la perspectiva de género, Claro. perspectiva territorial, desde qué lugar hacemos esa política pública, para qué mujeres, de qué barrios. Y por supuesto los barrios del sur tienen tasas de desigualdad más altas, tasas de natalidad más alta, tasas de terminalidad educativa más bajas. Bueno, todas esas variables son nuestro insumo para fortalecer y llevar esas políticas a donde más se necesite. Una de las políticas más exitosas que tuvo la ciudad y modelo de gestión son los centros de primera infancia. Hoy 11.000 niños van a esos centros de primera infancia creados allá en la época de Caro Stanley Sí. y era la respuesta integral para que esas mamás puedan terminar la escuela, puedan ir a estudiar, puedan trabajar y los chiquitos tuvieran Un lugar de cuidado. que independientemente de donde nazcan, la cancha esté un poquito más nivelada para tener las mismas oportunidades. Bueno, tenemos que multiplicarlo esto en la Argentina. Yo recuerdo en el caso de los centros de primera infancia, a nivel nacional, ¿se acuerdan la valija de Anthony Wilson? Hago un poquito de memoria, porque por ahí nos acordamos. Yo estoy re orgullosa de lo que hizo mi presidente Mauricio Macri en ese Sí, momento. sí. Se encuentra una valija con Pero $800.000. contalo porque por ahí no todos Sí. lo Una saben. chica de un pueblo cerquita de Venado, de Bues, del PUC. Bueno, hizo una chica, una trabajadora, una Sí. oficial de la PCA, identifica, encuentra esta valija llena de plata. Con la plata de esa valija se construyeron 3 centros de primera infancia. Mira. Uno en Misiones y los otros 2 en Tucumán. Preciosos, estaban para inaugurar. Pero el entonces gobernador de la provincia de Tucumán, hoy procesado, Bueno, que no nos sorprenda. A ver. no quería dar la autorización municipal para que se inauguren estos espacios de cuidado porque eran de nación. Entonces, cuando todavía la política discute semejantes pavadas, donde lo que se le juega a la política y no se piensa que en realidad son niños, en ese Obvio. momento, bebés de tu provincia que van a tener mejores oportunidades, Claro. si no podemos dar la vuelta así, tal vez soy un idealista lo que cuento, tal vez sigo siendo esa soñadora de los 14 años cuando se me llamó a la acción y empecé a ser voluntaria con 14 años. Pero si perdemos esa real vocación del servicio enfocado en el bien público, que es quienes elegimos esto como mirada, como misión de vida, porque la política es una misión de vida, es una forma de sentir la vida. Bueno, que nunca nos pase eso. Si es un programa enfocado en jóvenes, y ustedes que son más jóvenes. Vos sos muy joven. Yo tengo 37, pero me siento. Si perdemos ese fuego que nos convocó el primer día, está todo perdido. Entonces digo, siempre el llamado, sobre todo a los más jóvenes, es ya no se conviertan en viejos a los 24. No hay tiempo para ponerse la camisa celeste. Me sentí tocada porque tengo Ay, justo Gaby. 24. No se pongan. Sientan ese fuego todo el tiempo y contágienlos a los otros que tal vez a veces nos acartonamos un poco. Sacudan a aquellos que nos acomodamos en la silla porque nos tienen que interpelar. Lo que no nos deje de movilizar e interpelar eso que nos llamó cuando llamamos el primer día, que a veces Claro. con el paso de los años, yo ya son 17 años en el partido y en la gestión pública, es un montón, es una formación. Y a veces puede pasar que te acostumbras al blazer, a los zapatitos, y, volver a la zapatilla, Claro, yo me obligo todo el tiempo. Pero si no, siempre les pido, cuando vean que me desvío un poco del camino, cuando no estoy, siempre les pido, ustedes márquenmelo, porque no nos tenemos que correr ese fuego inicial en el que nos llamó el primer día que fuimos a hacer política. En todo, en lo que elijamos, en el rubro que de donde sintamos mejor aportar a la política. Yo siento que sumo un montón desde esta mirada del desarrollo humano y con la contraparte de seguridad y la agenda de mujeres, porque es lo que donde a mí me vibra, Claro. pero como servidora voy a estar donde me necesiten, donde pueda mejor estar. Pero cada uno donde se sienta llamado a estar, donde mejor pueda aportar, bueno, no perder nunca ese fuego y también de defender la gestión. Y hay una parte que también como partido político, defender aquello que hicimos bien. Esos valores de libertad, ese valor de la gestión, ese valor de la transparencia, de la honestidad, que
con el que fue creado el PRO, con los valores con los que fue creado nuestro espacio político. Y hoy yo decía, Cere, asumo como secretaria de mujeres de mi partido y somos más afiliadas mujeres que varones en el PRO. Qué casualidad. Es que el PRO yo creo que es el único partido que empezó de cero siendo cero machista. Pusimos a la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y hace poquito, cuando fue la asamblea, me conozco a una señora, una dirigente de Salta, de Rosario de la Frontera. Y dice, yo armé un local, abrí mi primer local del PRO en Rosario de la Frontera. Y lo mantenemos, hacemos feria de ropa y mantenemos el local con la feria de ropa. Y lo cuento, porque nuestras militantes de todo el país son eso. Obvio. La ciudad de Buenos Aires, el PRO no termina acá. El PRO nació acá, pero no termina acá. El PRO está en cada pueblo de la Argentina. Y está en Rosario de la Frontera, está en Ushuaia, está en cada rincón en mi queridísima provincia de Santa Fe. En cada lugar de la Argentina hay alguien del PRO que está defendiendo estos colores, tal vez sin gestión, ni con un concejal, ni simplemente porque cree en los valores con los que fue fundado nuestro partido político. Y hoy yo traje la remera de la selección porque digo, que sean los valores de la selección, del juego en equipo, de la hermandad, yo soy leprosa, soy de Newell's, de Messi y de Di María Canalla abrazándose y siendo ese ejemplo de unidad para algo que nos hace felices a todos. Mirá si no vamos a pensar en una nueva selección de nuestro partido para salir a llevarnos, a meter goles de vuelta de gestión para el 2027. Pero no pensar hoy en un término electoral 2027. Hoy hay que repensarnos los valores con los que cada una fue convocada a este partido, el día que te sentiste llamada a ser parte de este partido. ¿Qué puedo aportar hoy? ¿Desde qué lugar? Con grandeza. Creo que algo que nos falta a la política es grandeza. Pensar por arriba de una misma, pensar en lo que es lo mejor para el partido. Cuando eso me dijo una compañera, correligionaria en este caso, una radical, cuando a veces estás de un lado, estás del otro, vas de acá, allá, me dijo, vos siempre abrazá tu bandera, me dijo. Y mi bandera es un triángulo amarillo hermoso, que piensa lo mejor para esta celeste y blanca. Entonces la bandera, y en mi partido es mi identidad. Mi primer partido al que fui afiliada, el partido que me convocó hace 17 años, en el que creo que tiene una propia identidad. Bueno, esa es la bandera en la que yo voy a seguir defendiendo, construyendo con otros la Argentina. Yo creo que en eso que decís de grandeza, y bueno, tomando el ejemplo de la selección, nuestro 10 sin dudas es Mauricio Macri, que ahora el 1 de agosto vuelve oficialmente con un acto de lanzamiento. Y también está siendo muy generoso y tiene la grandeza de darle lugar a los jóvenes, al recambio generacional, a dirigentes y figuras como vos, Caro, que bueno, ahora asumiste como secretaria de mujer ahí en el PRO. Y creo que también es hora también de que las mujeres tomemos muchísimos más roles de liderazgo. Piensa en el 2025. 2025 son legislativas. Sí. Salvo en Formosa, si no me equivoco, en el resto de las provincias hay paridad. Por lo tanto, la mitad de todas las listas del año que viene de concejales, de legisladoras provinciales, de diputadas nacionales, de senadoras nacionales, hay paridad. Mujeres políticas a la cancha. Pero no las que pone el varón que tiene la lapicera. Claro. ¿Qué mujeres dirigentes? En todos nuestros partidos, Obvio. no digo el PRO, en todos los partidos políticos hay mujeres valiosas haciendo política. Que lleguen esas mujeres políticas, como la de Rosario de la Frontera que contaba recién, bueno, que lleguen todas, las que se están poniendo la camiseta a sus partidos, porque en el 2025 hay paridad. Y les quiero decir que en Argentina hay 2.274 municipios, en los gobiernos locales. Esos 2.274 municipios eligen todas autoridades. Sí. Por lo menos en la mitad va a haber mujeres integrando esas listas. Bueno, vayamos pensando quiénes van a ser esas, mínimo, en nuestro espacio, 2.274 mujeres que van a ocupar esos lugares de poder. Claro. Cuando digan, no hay candidatas, hay candidatas. Sí. No hay mujeres, sí hay mujeres. Formémosla, invirtamos en ella, escuchémosla. ¿Qué tienen para decir? ¿Qué propuestas pensaron? Ellas son las que están en el territorio. Ellas, la de San Guillermo, nuestra intendenta de San Guillermo sabe lo que necesita San Guillermo. Nuestra intendenta nuestra candidata a intendenta de cualquier pueblo de Pilar o de San Fernando sabe lo que necesita sobre su localidad. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rol de Sole Martínez en Vicente López. Digo, es una fue militante desde toda la vida, fue de la primera de las presidentas de la Juventud del PRO y ahora es intendente. Entonces, bueno, Gise Scaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, ahora quedó es presidenta de un partido provincial que es el PRO de Santa Fe. Y Gise, hace poquito estuvimos en la Casa de Santa Fe presentando el informe de Mujeres Intendentas, de una organización que se llama Mujer y Gobierno, y ella estaba ahí como autoridad dando inicio a esa actividad. Y en la constitución de la provincia,
y en la ley de paridad de la provincia habla de paridad en la fórmula, no solamente en las listas Claro. legislativas, sino en la fórmula de gobierno. Y el candidato a gobernador, en ese momento Puyaro, y la alianza del radicalismo en ese momento con el PRO, tenía que ser una mujer del PRO. Pero tenía que ser una mujer. Claro. Bueno, como la alianza era partidaria, interpartidaria. Y ella dice, había 12 hombres más o menos adelante queriendo ese lugar. Pero porque hubo una ley de paridad en la provincia, yo soy gobernadora. Y lo digo porque es así. Obvio. Ahora ya en el rol demuestro ser una gran vicegobernadora. Pero si no hubiese una ley de paridad que me hubiese permitido acceder en equidad a esa fórmula, yo no podría hacerlo. Y hoy vamos a una vicegobernadora que tiene un programa impresionante en la provincia hablando de mujeres y narcotráfico, el primero de la Argentina. Ella lo puso en agenda en forma valiente y lleva adelante esta agenda de las infancias primero en Rosario y para la provincia. Bueno, eso, cuando las mujeres llegan al poder, lo que hacemos es ganar en talento para el diseño de mejores respuestas. Ayer estábamos en un panel de un programa que tenemos en la Subsecretaría de la Mujer del Gobierno de la Ciudad que se llama Ellas Lideran. Sí, La lo edición de conozco. ayer era sobre salud. Mm. Y la jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Marga Cejas, dijo, tenemos 2 subsecretarias mujeres. Las subsecretarias mujeres son las que traen acá este tema, y empezó a nombrar los temas que claramente se le ocurrieron a ellas. Una científica bióloga molecular, dijo Emilia. ¿Sabían que, por ejemplo, los guantes, las toallitas femeninas, los sacaleches, cómo, claro, fueron diseñados por ingenieros varones o por... Sí, no por mujeres? Entonces nos pasaba con los chalecos antibalas en las fuerzas de seguridad. Nosotros en 2017 por primera vez las mujeres de las fuerzas tenían chalecos adaptados a la fisionomía femenina. Ah, mira. Claro, porque si no, en ese momento éramos... Bueno, Sí, lo sí, mismo, sí. esto que decís, lo mismo pasó con la vacuna del COVID, sin ir más Bueno. lejos. A nadie se le ocurrió testear qué pasaba con el periodo, si lo afectaba o no. Y después de 6 meses, 1 año, se encontraron saliendo a pedir de los grandes laboratorios a mujeres que reporten si habían tenido, no quiero decir problemas, pero sí, Sí, como alteraciones en el ciclo menstrual, hormonales. para empezar a medir si la vacuna tenía efectividad. Pero Imagínate. era tan sencillo como poner a una científica al lado de un científico y decir, che, ¿por qué no miramos también Bueno, esto? un claro. ejemplo que dio la científica, la bióloga molecular, dijo, por ejemplo, los hombres hace 30 años que tienen Viagra. Las mujeres no existe Viagra para las mujeres, que no altere lo hormonal. O sea, Totalmente. que no tenga las mismas consecuencias que con los varones. No Bueno, tienen la consecuencias. pastilla anticonceptiva es terrible. Todo eso. Entonces, en el caso de contaban hace poquito un astronauta que hizo una experiencia de 5 días en una nave espacial. Sí. Yo tanto ahí no llego. Contaban que le habían preparado un kit con ponerle 200 tampones y 100 toallitas. ¿Para qué? Si se va 5 días y por ahí ni siquiera estaba menstruando. Bueno, Claro. pero eso. O nos pasaba a nosotras cuando mujeres en operaciones de mantenimiento de paz, que iban gendarmes y militares, Sí. en los kits que había para esas operaciones no había en ese entonces hace 8 años atrás. Claro. Kit de higiene menstrual. Claro. Bueno, todas esas cosas, cuando las mujeres son parte del diseño y de la experiencia de la política pública, bueno, pasan cosas distintas. Las mujeres fueron abriendo camino. Cuando llegan mujeres al Congreso, sale la primera ley de abuso sexual infantil de instancia pública, las leyes de trata de personas, la ley de Obvio. paridad. Bueno, todas las cosas que conocemos es porque hubieron mujeres sentadas en esos lugares de poder. Totalmente. Y necesitamos seguir invirtiendo. Por si no van a salir. Obvio, No, obvio. una candidata no se crea mágicamente. Hay que invertir en ese perfil, hay que capacitarla, hay que sentarla en las mesas de decisión, porque si no nos enteramos por Twitter y por portales online. Caro, ¿y cuáles crees que son los próximos pasos? No sé si a seguir, pero ¿cuáles son las próximas demandas de las mujeres en la política? Porque, como decías recién, bueno, tenemos cupo, tenemos otras políticas públicas que salieron, leyes. ¿Cuáles son los próximos Primero, pasos? sostener lo que hay. Primero, defender lo que hay, que no es poco. Y no lo digo inocentemente. Primero, defender la paridad, para empezar. Eso en la paridad en las listas legislativas. Pero si vamos a los otros poderes del Estado, en la Corte Suprema no hay ninguna mujer. Bueno, repensar por ley la participación de mujeres en la Corte también. Los gobernadores, cuando fue me acuerdo Ninguna del mujer pacto de gobernador. mayo. Ninguna mujer gobernadora en este momento y ninguna mujer intendenta de Ciudad Capital en ninguna provincia de la Argentina. Antes estaba Betiana Romero en Salta, Inés Brizuela en La Rioja. Ninguna mujer intendenta de Ciudad Capital. Las mujeres que están en lugares de poder, a frente de gobiernos locales, hace 10 años Argentina tiene entre el 10 y el 12%. Y no se mueve de ahí. Miren que pasaron cosas. Y hubo un montón de avances. Pero los lugares de poder, de ejecutivo, donde se administra plata y poder, las mujeres están lejos. Solamente es el 10 y el 12%. Pero la mitad son 230 municipios, de esos 2.200
274 que les Es contaba. nada. Es casi nada. Sí. Pero si vamos a esos 230 y los desagregamos, la mitad de esos municipios tienen menos de 1000 habitantes. Es decir, son municipios muy chiquititos. Claro. Sí, sí. En los centros de poder están de plata y de poder están lejos. Tenemos que invertir en eso. Primero, defender las leyes que hay. Seguir pensando otras leyes de paridad o de cuotas para poder avanzar en la participación de las mujeres en otros poderes del Estado. En las empresas públicas de los estados, provinciales y nacionales. Habría que ver cuántas mujeres hay en los directorios de los bancos públicos, cuántas mujeres hay en las Totalmente. empresas públicas. Y ahí también hay un vacío enorme. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay discusiones de fondo y tampoco nos queda muy cerca. Dicen, no, pero una llegó, una. Claro. La Hay una excepción a consultora la que regla. todos los años mide cuántas mujeres están al frente de las presidencias de los directorios de las 1000 empresas que más facturan en la Argentina. Solo el 3% de las empresas, de las 1000 empresas que más plata generan en Argentina, están al frente de mujeres. La brecha es del 97%. Porque cada vez que me dicen, Es tremendo. cada vez que me dicen, no se le fue la mano con el tema a usted, mira, hasta que por lo Claro. menos equiparame la cancha del 3% al 50% hay un montón. Sí, sí. Entonces, que más Sí, o y además menos no me vas a decir que no hay mujeres capaces que puedan ocupar ese pasa esto que vos Totalmente. contabas. Y del 3 es más fácil llegar al 0 que al 50. Siempre. Entonces, digo, seguir trabajando en esos incentivos. Los partidos políticos tenemos una misión fundamental. Los partidos políticos somos los engranajes de la democracia. No somos solamente un sello, una ONG, una formalidad. Sí, Los sí. partidos políticos somos la vida de la democracia porque ahí van a estar los dirigentes que van a poder ocupar los lugares de decisión. Entonces, también los partidos políticos hacia adentro, conversar, invertir, formar a esas mujeres dirigentes que tienen que ocupar lugares de esos lugares. Tal cual. El poder no se regala. También sabemos que el poder se conquista. Entonces, nadie te va a venir, toma esta cuota de poder para vos, Claro. esta cuota de poder para vos. Eso no va a existir. Y después nosotras mismas. ¿Cómo hacemos entre las mismas mujeres para apoyar a otras mujeres? Si tenemos algo malo que decir de una compañera, lo decimos en privado. Pero defendámosla en público. Por lo menos no digamos nada, pero si podemos defenderla mejor. Digamos, tratar de ser mejores compañeras entre nosotras mismas. Porque acá no se trata de quién se queda con esa banca, sino cómo podemos hacer para que se habiliten más bancas para que lleguen todas. más. Claro. No Esa es la a clave. los codazos, sino ir No está la entre cosa todas. por un lugar, sino cómo podemos hacer para que de los Tal cual. 2.274 municipios de Argentina, por lo menos 500 sean mujeres intendentes del PRO. Digo, es el PRO de cada espacio, no digo, a mí pongo la bandera, pero No, obvio. más obvio. que lleguen más. Y si puede llegar una, y si hay una que está haciendo un buen laburo, nombrarla. La oportunidad que tenemos un micrófono, un panel, Sí. sumarla al panel, nombrarla, compartir sus publicaciones, porque es una forma de visibilizar su trabajo, porque nos cuesta mucho. Muchas veces es solitario, es de nuestro propio, siempre de nuestro propio bolsillo, Sí, es de nuestro propio conocimiento, es en el tiempo que no estamos cuidando, trabajando, nos estamos formando a cualquier hora para poder aportar algo más. Entonces, es mucho el esfuerzo que hay atrás de cada mujer dirigente. Bueno, trabajar en eso, ¿no? Cómo podemos nosotras mismas, también en forma solidaria, sorora, como le decimos, acompañarlas. Hablar bien de la otra me parece que es un buen ejercicio para hacer crecer a las mujeres dirigentes y, por supuesto, no es un tema contra los varones. Hay muchísimos Claro. varones aliados. Mamá, está todo Vamos, bien, ¿eh? Está Sí, todo sí, bien. sí. Se trata de cómo podemos hacer para que todo este talento, para que toda esta fuerza, para Sí. que todo este conocimiento también esté en juego Obvio. en la discusión. Y aparte porque está comprobadísimo que mientras más mujeres hay en el poder, la fuerza se venía ni a hablar, hay menos corrupción, hay más transparencia, es más efectiva la política. Solamente les voy a dar un caso. Hicimos una investigación conjunta con la OEA. Era una experiencia sobre causas penales de narcotráfico. Cuando había investigaciones, que había mujeres en las investigaciones de narcotráfico, además de investigar solamente el delito de narcotráfico por el que se había abierto la causa, Sí. las mujeres hacían un 360, era holístico. Además de la situación de narcotráfico, veían si había infancias afectadas, si había mujeres víctimas de violencia, si había delitos conexos, si había abuso sexual, si había trata de personas, si había lavado. La mujer podía mirar más allá solamente del delito específico, sino que se hacía las preguntas de alrededor. Bueno, eso es lo que aportamos. Y porque nos criaron así culturalmente, ¿viste? Que Porque nos estamos dicen, todo el tiempo mirando. nos dicen que somos 100%. enroscadas, jodidas, pero porque tenemos No. la visión así. Pero se juega en eso, digo, en algo muy concreto, no estoy hablando de algo No, abstracto, una obvio, causa investigada. Totalmente. Y se juega en el diseño de la política pública y se juega en el armado de un local partidario y se juega cuando armamos un centro cultural o un espacio comunitario. Cuando estamos ahí, otras cosas suceden y que mejoran la vida social, la vida comunitaria.
esto, que ustedes sean mujeres que estén al frente de un programa político. Es un montón. Tal vez Es para el único programa de los 4 que está... Sí, Bueno, los mujer. viernes yo voy a debatir y son 2 hombres. Bueno, Pero hay que ocupar la voz, hay que usarla. Cero Y eso está buenísimo. prejuicios, Y eso que se lo tienen que nada. poner, igual le digo, es algo valiente, Claro. no es natural. Ustedes seguramente se formaron y están acá y le ponen todos los días, cuando se enfrentan al micrófono, hay una dosis de valentía puesta. Sí, y también, bueno, hablo desde lo personal, pero me pasa que cuando me critican, no me critican las ideas, me dicen, te pareces ponerle a la de TN, la de con la tuya contribuyente, pareces esta, Coque Argento, ¿viste? Siempre con las mujeres, siempre Lo la crítica física, es La crítica, física. sí, 100%. Siempre. Sí. Nunca me van a discutir ideas, digo, desde los del chat, después con los chicos debatimos ideas, porque bueno, entienden un poco el contexto y no tienen mente dura. Pero siempre la crítica es de lo físico. El aspecto todavía. físico, que si sos gorda, que si sos flaca, si estás vieja, si estás joven, si te cortaste el pelo, si no te cortaste el pelo. O sea, Totalmente. cada vez que salimos a hacer política de la vereda, tenemos que pensar todo eso antes de salir a cancha. Totalmente. Porque la idea va a ser al final, que si sos gorda, yegua, borracha, todo eso se lo dijeron los dirigentes a todos los espacios políticos. No es, 100%. No es nuestra, es de todos. Y además, última cosa, antes de que cerramos, que a mí siempre me cuestiona o me interpela, es que la mujer que ocupa un lugar siempre tiene que, la vara está altísima, es como que tiene que ser la mejor. Ahora, sin desmerecer a los hombres, hay cada hombre mediocre que ocupa cada lugar. en el Congreso Nacional hay un montón de informes, ¿no? Pero hay, las mujeres que están diputadas y senadoras tienen hasta 2 maestrías. O sea, tienen que estar mucho más formadas que sus pares varones. O sea, antes de cerrar, yo quiero pasar una efeméride que me atraviesa, que es, que es importante para nuestro país, que el próximo martes 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. La trata de personas es un delito que está penado en Argentina, consiste en la captación, el traslado para fines de explotación laboral, sexual, tráfico de órganos. En este momento en el Congreso hay un debate también sobre tipificar también la venta de niños y de niñas. Sí. Específicamente la ley de trata de personas es el 30 de julio en conmemoración de la sanción de la ley 9314 de Alfredo Palacio. Hay un Día Mundial de Naciones Unidas a partir de una ley de Argentina, que es el primer estado del mundo que se declara abolicionista, donde el Estado dice la explotación está penada, está mal. Y eso se sanciona en Argentina, después, 100 años después, se sanciona este día. Y en este marco, decir que nuestra ciudad tiene un montón de políticas, pero principalmente qué podemos hacer cada uno en este sentido. Cuando ustedes vean, por ejemplo, papelitos de oferta sexual en la calle, cuando van caminando, los porteños y porteñas, Yo siempre los saco. arranquen papelitos, tenemos un buzón virtual, si ponen buzón virtual trata de personas en Google, de Gobierno de la Ciudad, nos pueden mandar una foto del papelito o los datos del papelito. Mira, no Todos sabía los eso. papelitos que hay y ustedes nos mandan, pueden dejarlo en los buzones en las comunas o lo arrancan y nos mandan la fotito. Va a un registro de volantes de oferta sexual y después nosotros lo judicializamos, eso se eleva a la Protex, se inician investigaciones preliminares para después eventualmente se hacen esas investigaciones y si se da que podría haber una situación de trata de personas, se abre la causa por trata de personas. En los últimos allanamientos que tuvimos participación, los últimos 3 allanamientos fueron a partir de volantes de oferta sexual en vía pública. Qué Por lo importante. tanto, cada uno dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Qué puedo hacer? Un Claro. montón. Sí, porque no es meterte en la red de trata, investigar, sino con eso estás ayudando Estás parada en la muchísimo. vereda, haces eso. Te tomó 2 segundos. 2 segundos. Eso por un lado, como participación ciudadana. Y después hay un montón de indicadores, pero si hay ofertas laborales de mucha plata, poco tiempo y rápido, informarse, conocer dónde vas a ir a trabajar, si puedes ir acompañada mejor. Sobre todo para las personas que vienen de otros países o del interior de la Argentina, vienen a la ciudad de Buenos Aires, poder informarse y nosotros desde la ciudad estamos para acompañar, tenemos también un refugio. Y cualquier cosa está la línea 145, que 24 horas gratuita y confidencial, todos los días. Claro, yo me quedaría hablando hasta las 3 de la tarde, pero bueno, acá tenemos un productor muy exigente. Está muy bien. Pero antes de cerrar, yo siempre hago una pregunta a todos los invitados, porque me interesa entender un poco por qué están en esta locura llamada política, y te quería preguntar qué es lo que te motiva a vos. Sueño con una Argentina para todos, que nos incluya. Que nacer en un lugar no determine tu futuro, sino que sea una Argentina de oportunidades. Sueño con contribuir a una Argentina de oportunidades. Que la movilidad social no sea una ficción, sino que volver a ese sueño de la movilidad social con el que muchos de nuestros abuelos y bisabuelos vinieron,
que había una promesa en nuestro país, sueño por lo mismo, sueño con que los jóvenes elijamos vivir en nuestro país porque es el país más hermoso de la tierra. Así que hoy más que nada me convoca seguir trabajando por una Argentina de oportunidades y sobre todo porque es el país más lindo del mundo y quiero que mi hija siga creciendo acá. Que pueda ir a donde sea, pero que esta tierra es hermosa y quiero contribuir en eso. Gracias, Caro. Placer. Gracias por venir. ¿Recordás tus redes sociales? Bueno, cómo no. Instagram es caro.barone y en X es Caro Barone B larga A, Buenos Yo sigo Aires. diciendo Twitter. Sí, bueno. Pero sí, bueno, a nosotros también nos pueden encontrar en Instagram y X Twitter como Proyecto Argentina. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, amigos. Chau. Adiós. Chao.